Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología. ¿Cómo crecemos? Parte 1. Atentos a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. En la actividad anterior, aprendiste a resolver problemas agregando o quitando cantidades de personas en un hospedaje. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy describirás las características físicas que indican que has crecido y cambiado en diferentes momentos de tu vida. Entonces, nuestras metas son proponer posibles respuestas sobre los cambios físicos que se dan durante tu crecimiento, seleccionar acciones para obtener datos sobre tu crecimiento y objetos como unidad de medida para conocer tu talla o estatura. Además, registrar y comparar datos en gráficos y tablas para saber cuánto has crecido. Los materiales para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, fotografías que tengas en casa de cuando eras bebé y cuando ya fuiste creciendo, cinta métrica, además de plumones y papelote. Niños y niñas, iniciemos la actividad al conocer un poco sobre Tomás. Tomás tiene 7 años, es un niño muy curioso. Hoy, jugando a los detectives, encontró una caja con algunos recuerdos de la familia. Veamos entonces cuáles fueron esos recuerdos de Tomás. Tomás, el día que nació. Tomás, 3 años. Cumpleaños de Tomás, 7 años. Ahora respondamos a estas preguntas. ¿Qué características físicas de Tomás notas que son diferentes entre su foto de bebé y la foto de cuando tenía 7 años? ¿A qué foto se refiere? Claro, a estas dos fotos, de cuando era bebé y de cuando ya cumplió sus 7 años. ¿Notas algunas características físicas que sean diferentes entre estas dos fotos? ¿Cuáles son? Se lo puedes comentar a tu familiar. Y si ya te diste cuenta, esas características físicas tienen que ver con su tamaño, ¿verdad? De cuando era bebé era mucho más pequeño de cuando ya tenía 7 años, así como otras características físicas en su cuerpo. ¿Qué características físicas permanecen a lo largo de su vida? A ver, nos ponemos a pensar entonces en estas características que permanecen a lo largo de su vida, es decir, que no cambian. ¿Cuáles serán? Claro, por ejemplo, la forma de sus ojos, el color de sus ojos, el color de su cabello, también la forma de sus uñas, la forma que tiene su boca, el color de su piel, etcétera, etcétera. ¿En cuál de las fotos se le ve más alto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será de cuando tenía recién mesecitos de haber nacido o cuando ya cumplió los 7 años? Claro, cuando ya cumplió los 7 años. ¿Has presentado algunos cambios en tus características físicas, así como le ocurrió a Tomás? A ver qué dicen ustedes. ¿Recuerdan que han cambiado en algunas características de su cuerpo? Claro que sí, según vamos creciendo, vamos cambiando. ¿Cómo cuáles pueden ser esos cambios? Claro, así como le ocurrió a Tomás, en el tamaño y también en las formas tal vez de sus dedos, ¿no? Sus dedos también se alargan, al igual que sus piernas, sus uñas, tal vez hasta su cabello, etc. Ahora respondamos a esta pregunta: ¿cómo podemos saber si hemos crecido? ¿Qué les parece si para responder a esta pregunta primero observas las fotos que una mamá le tomó a sus 2 hijos? Desde que eran muy pequeñitos fue tomándole foto según pasaba el tiempo hasta que los vio ya más grandecitos. Así también lo hizo con su hijo. Fue tomando las fotos para guardarlas y recordar cuáles fueron esos cambios y cómo fue creciendo. Ahora sí podrías responder a esta pregunta. ¿Cómo podríamos saber si hemos crecido? Claro, puede ser observando las fotos que tenemos guardadas sobre nuestros recuerdos. Así notaremos cómo hemos crecido a lo largo del tiempo. Responde la pregunta anterior según lo que conoces. Esta pregunta puede ayudarte a encontrar la respuesta. ¿Qué cambios han ocurrido en tu cuerpo desde que eras un bebé?
Pues bien, completarás esta tabla colocando los checks según los cambios que tú has notado en tu cuerpo. Iniciemos entonces. ¿Cambiamos de dientes? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. ¿Saltamos más alto? También. ¿Hemos aumentado de estatura o talla desde que nacimos? Claro que sí, ¿verdad? Piensa en qué puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas, es decir, para responder a la pregunta anterior de ¿cómo podemos saber si hemos crecido? Tal vez observando tu cuerpo, quizás buscando información en libros e internet, o buscar fotografías y videos de cuando eras más pequeña o pequeño y de ahora. Tal vez también de medir tu talla actual y compararla con la que tenías cuando eras bebé. Recuerden, niños y niñas, que pueden seleccionar una o más acciones que están en estos recuadros que te ayuden a responder a la pregunta anterior. ¿Sabías que una de las características que nos indican que hemos crecido es el aumento de nuestra estatura o talla? Pues bien, así es. Ahora, observemos el siguiente plan de acción que realizaremos para saber cómo hemos crecido. ¿Qué acciones haremos para saber si hemos aumentado de talla? 1. Medir y representar nuestra estatura o talla actual. 2. Buscar el otro dato y representar nuestra estatura o talla de nacimiento. Y 3. Comparar ambas cantidades. ¿Qué vamos a utilizar para medir nuestra talla o estatura? Elegiremos un objeto que sirva como unidad de medida, por ejemplo, un lápiz, una bajalengua, latas u otro material. ¿Cómo crecemos? Desde que nacemos no paramos de crecer. Una de las formas de darnos cuenta si hemos crecido es verificar si hemos aumentado de talla o estatura. 1. Medimos nuestra talla o estatura actual, así como lo hicieron estos niños. Pues bien, para eso necesitarás estos materiales: cinta métrica, plumones, colores y papelote. ¿Cómo medirás tu talla o estatura? Con la ayuda de un familiar realiza los siguientes pasos que también siguió Mariana. ¿Qué les parece si a continuación se los explico? Presten atención. Paso número 1. Extiende en forma vertical el papelógrafo sobre una pared sin grietas ni zócalos a manera de fondo. Ubica a un costado de él la cinta métrica como referencia. Tomen en cuenta que el número 0 debe estar en la parte inferior, justo al ras del piso. Aquí colocaremos una línea para que te des cuenta. Listo. Paso número 2. Párate junto a la cinta métrica sin zapatos, con la espalda y los hombros rectos y con la cabeza pegada sobre el papelógrafo de fondo. Pídele a un familiar que coloque una regla sobre tu cabeza y que marque una línea con un lápiz, así. Muy bien. Ahora veamos. La línea tiene que señalar al número que indica en la cinta métrica. ¿La pueden observar? No. A ver, veamos con una lupa qué número es. ¿Ya lo pueden observar mejor? Aquí está el número 120 y por aquí está el número 130. Entonces, ¿qué número podrá ser el que señala la raya, la línea roja? Claro, está en el medio, por lo tanto, está entre el 120 y el 130. Será el número 125. Entonces, Mariana, que tiene 8 años, tiene una talla de 125 centímetros. Paso número 3. Traza una línea con un plumón de color desde la marca que hiciste en el papelógrafo hasta abajo para representar tu talla o estatura actual. ¿Cómo lo harás? Pues bien, recuerden que esta es nuestra marca. Entonces, desde aquí, el plumón trazará una línea hacia abajo. Observa, así de esa manera. Nuestra línea está aquí. Paso número 4. Mide tu talla o estatura utilizando el objeto que elegiste como unidad de medida. Mariana eligió un lápiz, así es que con la ayuda de varios lápices
colocará en esta línea y veremos cuántos lápices mide la talla de Mariana. Contemos por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lápices. Podemos decir entonces que Mariana mide ahora 9 lápices de talla. 2. Medimos y representamos nuestra talla de nacimiento. Para eso deberás seguir 4 pasos. 1. Pregunta a un familiar cuál era tu estatura o talla cuando naciste. Si no tienes el dato, puedes utilizar la medida general que tiene un bebé al nacer, es decir, 50 centímetros. Paso 2. Pídele a un familiar que utilizando como referencia la cinta métrica, marque una línea con el lápiz en tu talla al nacer y al costado de la línea que representa tu estatura o talla actual, así como lo hizo Mariana, que tenía 8 años, de talla 125 centímetros y de 9 lápices de talla. Paso número 3. Traza una línea con un plumón de otro color desde la marca que hiciste en el papelógrafo hasta abajo para representar la talla o estatura de cuando naciste. Recuerden que este es el ejemplo que está haciendo en este momento Mariana. Mariana al nacer mide 50 centímetros y traza desde esta marca hacia abajo otra línea de otro color. Aquí también tenemos como Mariana ya hizo las marcas de cuando tenía sus 8 años. Pídele a tu familiar que anote la medida de tu talla al nacer según la cinta métrica en el papelote y escribirás la respuesta. Toma en cuenta que esto es solamente un ejemplo. Número 4. Mide tu talla o estatura de cuando naciste utilizando el objeto que elegiste como unidad de medida. Por ejemplo, Mariana está utilizando lápices. ¿Recuerdan que ella utilizó 9 lápices para su talla actual? Es decir, cuando ella tiene sus 8 años, pues también está utilizando lápices para medir su talla de cuando nació. ¿Y cuántos lápices observas aquí? Contamos. 1, 2, 3 y 4. Entonces también Mariana escribió su medida. Tú también escribirás la medida de tu talla en la unidad elegida. Por ejemplo, al nacer medía 4 lápices de talla. Recuerda que pueden ser otros materiales como tal vez latas, palitos de baja lengua o cualquier otro material. De acuerdo con los datos de la talla de Mariana al nacer y la talla actual, ¿ahora mide más o menos que cuando nació? Aquí escribirás entonces la talla de Mariana al nacer, pero lo escribirás según el resultado de la cantidad de lápices en los dos resultados. Entonces al nacer Mariana medía ¿cuántos lápices? 4 lápices. Aquí lo colocamos. Y ahora, ¿cuánto mide? Pues esa respuesta lo encontramos aquí. Recuerda que tiene que ser su valor en lápices. Claro, son 9 lápices de talla. Ahora observen la talla de Mariana al nacer y la talla de Mariana ahora, es decir, la talla actual. Recuerden que en la talla al nacer medía 4 lápices y en la talla cuando tenía sus 8 años mide 9 lápices. Ahora sí, observando estos dos datos importantes podrás resolver las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿su talla actual es mayor o menor a la talla con que nació? Otra pregunta es, ¿cuántos lápices más mide ahora que cuando nació? Entonces, ¿ha crecido? ¿Por qué? Ustedes pueden responder a eso simplemente observando esta tabla. En familia podrán realizar las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Qué hiciste para saber si has crecido? ¿Te fue fácil o difícil medir tu talla actual? ¿Por qué? ¿Qué objeto elegiste como unidad de medida para medir tu talla? ¿Qué otro objeto podrías haber utilizado? De cambiar el objeto, ¿las medidas habrían sido las mismas? ¿Para qué sirve la cinta métrica? Luego de reflexionar en familia, ustedes podrán reforzar sus aprendizajes. Evalúa tus metas al leer cada una de ellas atentamente y es momento de trabajar.